Otra como época que creo que no se terminó de ir nunca, pero que fue muy fuerte, fue sobre libros escritos. Este es el primer libro que hiciste, Este- el de tu abuelo. Sí. Empecé a jugar con fotos y cosas de él. Este en realidad es Encaje. un encaje de un vestidito de cuando yo era chiquita, que después lo usé también en los dibujos. A ver, estas eran fotos de Fotos de mi abuelo. que tu abuelo dejó guardadas Sí. en un Él, sobre. él guardaba todo, guardaba y nos dejaba y anotaba atrás de cada foto. Acá empecé a poner algunas fotos, ¿no? Pero detrás de la foto él anotaba con la familia de mi hermano, murieron en la guerra, La guerra. que escribía como hablaba. Toda su familia. Toda no, pero varios murieron, sí. Él después vino a la Argentina con mi abuela, ¿De dónde? de Polonia. Y Esto es el viaje a la Argentina. El barquito. Sí, el barquito. Ahí vamos viajando, viajando, las cartas. Y y en realidad siempre a él le encantaba mostrarnos las cosas que él tenía, sus fotos, hacernos escuchar sus discos. Pero él siempre se quedaba con esas ganas de contarnos. Esto, cuando él vino para acá, para que pudiera venir otra parte de la familia, tenía que hacer lo que se decía las llamadas. Tenía que hacer llamadas para que pudieran venir acá. Entonces, bueno, acá él anotaba las llamadas a distintos... Cada uno. Claro, con fecha de nacimiento, con los datos de cada uno, ¿no? Pero así registraba todo. Esto fue el primer libro. En realidad yo siempre tengo la sensación como que de alguna forma el digo y el decir tiene que ver con esta historia de mi abuelo de querer decir y contarnos. Quería mostrar el mundo que quedó allá, que había sido su mundo en realidad. Contame un cacho lo de cuando agarraste el Código Civil. Había hecho un libro primero que era con fotos y con cosas de mi abuelo, que fue el primer libro que había hecho. Y a partir de ese libro, que me encantó trabajar sobre los libros, que fue en el 2004, empecé a pedir libros viejos, porque me gustaba que fueran viejos. Mi papá me pasó un Código Civil, de casualidad, entre otros libros más, y empecé a mirarlo con los mismos ojos con el que había hecho el primero, pero el primero era en yiddish, con lo cual no entendía nada y usaba ese texto como fondo. Pero el código, empecé a leerlo, no sé cómo, se me ocurrió empezar a leerlo y empecé a encontrar otros significados. Empecé a jugar con el texto, como a recortar palabras y armar otros textos. Ahí es cuando el código se convierte en digo. Exacto. Y ese juego es el que hago con todo el texto del código. Me leí todo el código de punta a punta. Y buscaste otras leyes, digamos. Exacto. Inventaste leyes nuevas. Exacto. Mis digos. El digo, esto es un digo, Ese porque es hay un muchos digo, digos. hay mucho. Este digo es del do. Del do, re, mi, fa, sol. Exacto. Do. Sí, los empecé a hacer como temáticos, ¿no? Y bueno, me gustó trabajar solo con el do. Digamos que todavía se lee lo del Código Civil, pero se lee el digo. Sí. Ahora, cuando vos haces esto, Sí. en realidad todo esto estaba en el Código Civil. Vos solo tapás Exacto. lo que no te me interesa. Ninguna persona puede carecer de do. Por supuesto. Es como el ritmo personal. Exactamente, sí. Puede cambiarse de un lugar a otro. Es decir, vos buscabas una frase que te interesara. Sí, tenía todas las frases que me importaban del do, por ejemplo. Y empezaba a ubicarlas. Y lo que me pasa con los libros es que genera un ritmo
hay un ritmo en la lectura. En el pasar de páginas. En el pasar de páginas. Y cada vez que trabajaba en la página siguiente necesitaba hacer todo el recorrido desde el principio para ver qué necesitaba hacer en esa página. Entonces de repente, por ahí en algunas páginas no le pongo texto porque necesito como un aire, un descanso, un silencio. Es súper poético algunas cosas que quedaron. Las personas que no tuvieran do conocido lo tienen en lugar de su ausencia. A la miércoles. Eso te dio como llegada a la tipografía como gesto plástico. Y eso todavía sigue en tu obra. Sí. Y justo la otra vez estaba viendo trabajos de la escuela en donde ya trabajaba con collage, con tipografía. No sé por qué siempre me encantó visualmente la tipografía mezclada con la pintura o con el dibujo. Y de alguna forma, cuando empiezo ahora cualquier trabajo, yo sigo sintiendo que los trabajos míos siguen siendo de la serie del Ligo. Por más que no trabaje con los textos del código, de alguna forma con un decir, yo sigo sintiendo que tiene que ver con eso. Y ¿hay un decir en tu obra? ¿Estás diciendo algo? Y yo creo que sí. No podría decirte exactamente qué, pero yo... Pero sí crees que el arte dice algo. Absolutamente, sí. Yo creo, a mí por lo menos lo que me pasa es que cada vez más yo, cuando voy trabajando, siento que estoy hablando un idioma, estoy hablando un lenguaje singular, que es el visual, y no las podría por ahí traducir, pero yo tengo cada vez más la sensación que es un idioma que entiendo y que lo hablo. Esto es hacer un poco en grande lo que decías de los libros. Sí. Es decir, ¿esto qué hiciste? ¿Copiaste una hoja en gigante? Claro, en general lo transfiero. También, por supuesto, lo transfiero con barniz acrílico. ¿Hay algo que no hagas con barniz acrílico? Y después, bueno, vas hago tapando el mismo lo que te interesa, lo que no te interesa. Claro, el mismo jueguito que hago en los libros, lo hago ahí. Está buenísimo.